Buenos ciberemprendedores, bienvenidos al episodio número 8 y al estreno de un nuevo formato que voy a tener en el podcast, porque ya no solamente lo vas a poder escuchar por Spotify o por Apple Podcast, sino que también lo vas a poder ver, digamos que un poquito más interactivo, más chévere, porque ya hay una toma de la cámara dentro del podcast cuando lo estamos grabando y voy a estar acá compartiendo, y en YouTube lo vas a poder ver. Es un formato que seguramente va a tener muchas mejoras, pero que indiscutiblemente era mucho mejor comenzarlo a hacer ya, así como esté, así o maxivo imperfecto. En el podcast de hoy vamos a estar hablando de un término que seguramente, si te estás metiendo en lo profundo del marketing digital, si estás lanzando tu negocio en internet, si estás empezando a tener ventas, pero sobre todo si estás comprando publicidad, vas a escuchar muchísimo, y que no solamente es importante que lo escuches, sino que es muchísimo más importante que lo apliques, que es el término de remarketing o retargeting. También lo vas a encontrar de las dos maneras, que básicamente es la manera como nosotros podemos, en el buen sentido de la palabra, perseguir con nuestros anuncios a personas que ya han pasado por diferentes fases de nuestros ecosistemas de contenidos, de venta, de lanzamiento, de lo que tú quieras. Es decir, es una persona que ya realizó alguna acción, llegó a algún sitio, vio algo, vio un video, se registró, llegó a determinado punto, pero no compró. Y lo que hacemos es que podemos retomar esa persona desde ese punto donde quedó para empujar, tratar de empujar a que realice la siguiente acción que nosotros necesitamos. En la gran mayoría de los casos, concluir en una conversión de venta o concluir en el registro de un webinar, dependiendo de la estrategia que estés llevando. Entonces, es muy importante de que si tú que estás escuchando o ahora viendo este podcast, puedas entender la importancia que tiene el retargeting o el remarketing. ¿Por qué te digo esto? Porque vas a poder obtener mejores resultados, incluso a un precio muchísimo mejor. Vamos a suponer un ejemplo, que nosotros estamos montando una pauta publicitaria para un estimado de público de 100,000 personas y ponemos a rodar nuestra pauta. Seguramente esas 100,000 personas es un público frío en el que vamos a correr una pauta publicitaria y seguramente vamos a tener algunos resultados. Tenemos una audiencia de 100,000 personas. De esas 100,000 personas, supongamos que en ese contenido que publicamos, 1,000 personas hicieron clic. De esas 1,000 personas que hicieron clic, llegaron a una landing page, por ejemplo, donde se podían registrar para un evento y solamente se registraron 100 personas. Entonces nosotros tenemos de esos 1,000 que hicieron clic, finalmente 100 tomaron la acción de registrarse. Pero Facebook, por ejemplo, nos cobró a nosotros por esas 1,000 personas que nos envió. Es decir, nosotros tuvimos un 10% de conversión, solamente se registraron 100, pero hay 900 personas que quedaron allí, que por alguna razón tu anuncio les llamó la atención, tu producto les llamó la atención, tú como emprendedor le llamaste la atención, y que es un público que podemos ir a rescatar en un segundo o en un tercer impacto. Cuando nosotros hacemos esas campañas de retargeting, lo que estamos haciendo es ir por esas 900 personas nada más, no por ese global que antes estábamos atacando, y buscar llevar a la persona a esa siguiente acción. Entonces, nuestros costos van a ser muchísimo más bajos, porque primero vamos a buscar una audiencia muy pequeña, pero que ya en algún momento mostró cierto tipo de interés. Por ende, vamos a tener la probabilidad de que esa acción siguiente que necesitamos, que en este caso era el registro, sea muchísimo más económico. Entonces, nosotros deberíamos estar creando siempre campañas de retargeting. Podemos hacerlas de diferentes maneras. Nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, cuando estamos pautando en Facebook, poder hacer un retargeting a personas que hayan visto nuestros videos de una cuenta de Instagram o de una cuenta de Facebook, o personas que llegaron a un sitio web, o personas que iniciaron, por ejemplo,
un proceso de compra, llegaron al carrito de compras, pero no pagaron. Es decir, nosotros podemos tener en el retargeting diferentes estrategias montadas y corriendo, que incluso pueden estar en simultáneo. Es decir, nosotros podemos tener la pauta, digamos que nuestro primer ejercicio de pauta corriendo frontalmente y por detrás una campaña de retargeting que esté acompañando ese proceso para que vaya agarrando esas personas que finalmente mostraron interés pero que no hicieron ese proceso de conversión que nosotros necesitáramos, bien sea un registro, una compra o lo que sea, volviendo a impactarlos con publicidad 2, 3 veces más para tratar de buscar esa conversión. Ahora, en el retargeting nosotros tenemos también algunas cosas que a veces no favorecen mucho o a veces sí, dependiendo de lo que estemos haciendo. Es el tema de la frecuencia. Cuando nosotros estamos retargeteando, sí, que estamos mandando anuncios, cuando la persona ya ve el anuncio por quinta, por sexta vez, ya se empieza a volver un poco de cansón, y eso lo sabemos porque nosotros mismos cuando vemos anuncios que ya me sale por séptima, octava vez, yo digo, oh, por Dios, ya no lo quiero ver más, no es de mi interés. Entonces, sí tenemos que cuidar un poco la frecuencia. Podemos ir por esas personas, podemos ir a atacar porque sabemos que estas personas tienen un determinado interés, por eso ejecutaron esa primera acción, por eso nos siguen en Instagram, por eso hay una serie de factores que por los que podemos ir a hacer ese retargeting, pero no podemos abusar de él. Lo que quiero concluir en este podcast es que si tú que estás escuchando o viendo esto, no estás teniendo retargeting, no estás haciendo campañas de retargeting, estás perdiendo dinero porque estás llegando en primer impacto a público frío, pero después no estás concluyendo el proceso con una campaña de retargeting letal que vaya por esas conversiones, bien sea de compra, bien sea conversiones de registro, lo que tú hayas definido. Entonces es muy importante. Mi recomendación es siempre que tengas una campaña publicitaria rodando, debería haber una campaña de retargeting. Sí es verdad que a veces esa campaña de retargeting demora para tener un poco de sangre para poder trabajar. Es decir, estamos corriendo la primera campaña y la de retargeting solamente está persiguiendo a personas que hicieron clic pero que no se registraron. Entonces, como ese volumen no es tan alto al principio, pues la campaña de retargeting va a ir un poco más despacio. Sin embargo, es bueno siempre tenerla activa de una vez. Nosotros podemos tener conjuntos de anuncios que podemos estar poniendo $10, $20, $30 diario y podemos estar acompañando en otra campaña, ¿sí? Una de retargeting que pueda estar corriendo a $3, $4 diario. El retargeting siempre va a ser mucho más barato porque lo que quiero que entiendas como concepto es que siempre va a ir a buscar una audiencia que ya realizó una acción previa. Bien sea porque te siguió, bien sea porque vio un video tuyo, bien sea porque llegó a una página y no se registró, bien sea porque llegó un carrito de compras y no compró. Así que la gran conclusión de este podcast y para estrenar este nuevo formato que seguramente va a tener mejoras, va a tener cariñitos, va a tener cosas, pero que no quería seguir demorando sacar episodios nuevos por tener todo perfecto, sino que, oye, dije, vamos a hacerlo y lo vamos mejorando sobre la marcha. La gran conclusión en la que quiero llegar es que debes estar haciendo campañas de retargeting. Son más económicas y finalmente, en la gran mayoría de los casos, son más efectivas, pero van a necesitar ese insumo inicial. Entonces, de una vez, si lo estás haciendo, genial. Y si no, empieza a ver cómo puedes empezar a crear tus campañas de retargeting para vender más o para buscar ese objetivo de conversión que tú estés necesitando. Mi nombre es Germán Regalado y te invito siempre a escuchar este podcast. Si lo estás escuchando por Spotify, pues sabes que también tienes otras plataformas para escucharlo, como Apple Podcast. Si lo estás viendo en YouTube, pues sabes que también tienes plataformas directamente de audio donde la puedes escuchar. Y si estás en uno de estos canales de audio, pues ya sabes que también lo tienes en YouTube. Sígueme en mi cuenta @germanregalado en Instagram. Ahí estoy publicando normalmente contenido casi siempre orientado al área de chat marketing, pero también voy a empezar a subir algunos contenidos que tienen que ver con negocios digitales y emprendimiento digital, que es lo que me gusta hacer, este cuento que estoy haciendo yo, acá desde mi casa, en mi privacidad, en mis momentos donde estoy solo, que puedo concentrarme y nada más necesito un computador y una conexión a internet para hacer
algo que me guste y que me permita vivir de ello. Entonces, te invito a que me sigas ahí en mi cuenta de Instagram, @germanregalado. Esto fue todo por este podcast y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.